الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, saludos de paz. Estamos por primera vez en nuestro mezquita Baitul Awwal en Guatemala a través de nuestro estudio MTA de Estados Unidos. Estamos haciendo una serie de programa que se llama Dios es para todos y tengo el placer de tener conmigo hoy, esta noche, dos hermanos, lo cual ambos son de Guatemala y son Ahmadi desde unos cuantos años, alhamdulillah. El primero es señor hermano Daud González. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Y el segundo es señor licenciado Darío Samayoa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Pues nuestra programación es una serie que se llama Dios es de todo y el propósito de esta programación es educar la población sobre asuntos básicos que confrontan a la religión de Islam. Y primero de todo es el concepto de yihad. Y voy a hacer unas cuantas preguntas y voy a pedir a mis hermanos que contesten. Y así vamos a seguir el programa. Al fin del programa, vamos a dar la dirección de nuestro página de web y también nuestro teléfono. Y así usted, si tiene más preguntas, usted puede ir al website o pueden llamar y pueden preguntar más preguntas si lo tiene. Bueno, hermano David, vamos a preguntar a usted esa pregunta. La situación mundial es que ellos rechazan el concepto planteado por el Islam, que es una religión del paz. Y vemos, ellos dicen que en la historia de Islam, historia de Islam vemos que hay muchas guerras, hay conflictos. Y si vemos en ese sentido, ¿cómo usted contestaría esa pregunta? Definitivamente, doctor Sabe, esta es una pregunta que se está haciendo frecuentemente hoy en día, que el Islam, o al mencionar el nombre Islam, se cree que es guerra y es todo esto que usted está mencionando. Lo que pasa hoy en día en estos países islámicos, o de su mayoría islámica, no es una guerra religiosa. Lo que está sucediendo en estos momentos, en estos países donde su mayoría de habitantes son musulmanes, son guerras geopolíticas que no tienen absolutamente nada que ver con la religión del Islam. Ok. Y entonces, ¿eso quiere decir que ellos no entienden el concepto de Islam o simplemente que como están presentando a los otros musulmanes en una cara definitivamente no agradable, que es por esa razón? ¿Cuál es la razón que usted piensa que es falta de educación o es alguna clase de discriminación contra Islam que están haciendo? ¿Qué piensa usted? Aquí hay muchos factores, pero dos factores importantes, podríamos mencionar uno, que hay algunos poderes que están provocando estos conflictos geopolíticos, como lo mencionábamos, por conquistar estas tierras, estos países que son ricos en petróleo. Este es uno de los factores que está afectando o que por esas razones se están dando este tipo de guerras. De lo que usted me comenta, definitivamente cualquier persona que hace una guerra, cualquier persona que crea conflictos sobre la tierra, no está pegado a ninguna religión, y en este caso no estaría pegado a la religión del Islam, que claramente invita a la paz. Okay. La segunda pregunta es para mi hermano Darío. Licenciado Darío, es una pregunta que ellos sacan de ese versículo, según ellos, que el Sagrado Corán dice que nosotros musulmanes tenemos el orden de matar cualquier persona. Y ellos sacan la evidencia a través de un versículo del Sagrado Corán, lo cual pues yo le voy a pedir que usted por favor nos lee eso. Es capítulo 9,
versículo 5. Y ahí ellos dicen que pues hay órdenes dadas a los musulmanes que pueden matar a los otros. ¿Usted quiere contestar eso brevemente y así que el punto se quede claro? Y si hay un poquito de espacio, pues yo pido la opinión de David. Bien, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. El Sagrado Corán dice: y cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los idólatras donde quiera que los encontréis, tomadlos como prisioneros, sitiadlos, permaneced a su espera y emboscadlos y en cualquier lugar. Pero si se arrepienten, cumplen la oración y pagan el zakat, dejadles que sigan libremente su camino. Entonces, ¿cómo usted entonces contestaría? Porque después de ese versículo que usted leyó, ¿cómo lo va a contestar? Sí, primero hay que hacer notar que las guerras o la guerra que se da en este caso es una guerra netamente defensiva. El Islam no provoca una guerra, sino la orden que se da es de que puedan defender el derecho a la vida que tienen los propios musulmanes. Nunca se habla de una agresión y se malinterpreta este tipo de escrituras porque se lee únicamente una parte, no se conoce el contexto histórico de lo que ha pasado, ni se conoce además el contenido total del Corán. Cuando uno lee un libro en general, no debe guiarse específicamente por un párrafo o por una página. Un libro en general es el contexto de todo su contenido. Entonces el Corán siempre llama a la indulgencia, a la misericordia y al arrepentimiento. Incluso el mismo versículo dice: los que se arrepienten, ¿verdad? Que se les deje libres, que puedan continuar su camino. Entonces está hablando de que se pueden defender de sus propias vidas, sus propias propiedades cuando son atacados, y está diciendo también que hay misericordia e indulgencia hacia las personas que se arrepienten. Pero usted mismo una vez se ha dicho que hay un versículo antes de ese versículo que se habla precisamente de las condiciones por cual Dios le dio esa permisión. Por favor, ¿me puedes ayudar con eso un poquito, explicar eso un poquito más? O si acaso, a ver qué dice un versículo antes de ese, lo que se leyó, el 4. Tendríamos que leer un poquito más atrás, Okay. un poquito más atrás quizá, porque aquí está hablando de los que han roto los pactos. Okay. Porque habían tratos, por eso hay que conocer el contexto histórico. Habían tratos que se habían hecho, pactos que habían realizado entre los musulmanes y los no musulmanes, pero hubieron musulmanes que faltaron a estos tratos. ¿Musulmanes o otros? Perdón, lo siento. Habían idólatras o no creyentes que habían roto estos tratos y que agredían a los musulmanes y actuaban en contra de los pactos que habían hecho. Entonces está hablando de que había una defensa en contra de las personas que habían roto este tipo de... Sí, pero David, si vemos eso, porque vemos la historia islámica, por ejemplo, 13 años primero donde en Meca, profeta Muhammad pasó una persecución severa, una agresión contra población musulmana bien severa. Y después cuando Dios le dio orden y ellos no levantaron ninguna arma, cuando Dios les dio el permiso de que ellos se puedan salir de ese pueblo para buscar protección, ellos fueron a Medina, un pueblo 200 millas desde ahí. ¿Ahí fue ese el pacto? ¿Me puede decir un poquito más sobre eso? Sí, no, definitivamente esta es una alea muy criticada que se ha tomado en el contexto completo, sin ver qué hay antes o qué hay después, como lo decía acá el hermano Darío. Definitivamente esta alea no invita a la guerra. Esta alea no invita a una batalla, todo lo contrario. Esta alea a lo que invita es a la protección para el establecimiento de la paz, puesto que, como usted lo está mencionando, los musulmanes estuvieron en paz 13 años, fueron perseguidos, fueron despojados de sus bienes, expulsados de sus casas y nunca pues se levantaron para defenderse. Buscando esa paz, emigran a Medina, 200 millas lejos de Meca, pero como ellos estaban creciendo, vienen estas personas no creyentes en contra de esta justicia que el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, estaba estableciendo, y vienen para tratar de matarlos. Entonces, fuera de cualquier religión, existe el derecho universal a la defensa. Sí. Cualquier persona va a defender a sus familias, va a defender a los niños, va a defender sus bienes. Entonces, acá esta instrucción de Dios no es al combate, es una instrucción de Dios a la defensa y a la protección
Ok. de los niños, de los ancianos, Entonces, de ese las pacto que mujeres. ellos están hablando de un versículo anterior que el hermano se leyó, ¿era un pacto que el profeta Muhammad le hizo con ellos, con estos? Ese es otro punto muy importante, porque el Corán aquí nos está dando una instrucción: maten a cualquier persona. Eso no es así. Se está hablando específicamente de las personas con las cuales estaban agrediendo, llegaron a un pacto de no agresión, pero rompieron ese pacto. Y Ok. venían con un número desigual al de los musulmanes. Sí. Eran más de 1000 combatientes armados, instruidos para atacar a un pueblo. Y los musulmanes, muchos que nunca habían combatido, nunca habían peleado, había una gran diferencia en número de 300 a 1000, con solo un caballo, sin armas, contra un ejército completo, y salen a la defensa para la protección, no solo de sus familias, protección de templos judíos, de templos cristianos y de mezquitas. Pues la próxima pregunta es para ustedes. Sí, solo quería ampliar sí. un poco lo que decía el hermano David, porque él tiene Brevemente, mucha razón. sí. Sí, brevemente. Quiero leer una ley del Corán, Sí. precisamente en el capítulo 22, en versículo 41. Sí. Es bien claro cuando dice que esta orden fue dada por una forma de defensa, pero no solo del Islam, sino de otras religiones y en sí de la humanidad completa que vivía en ese lugar. Dice claramente el versículo 41, quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares solo por haber dicho nuestro Señor es Alá, y si Alá no hubiera permitido a los hombres defenderse contra la actuación injusta de los demás, ciertamente habrían sido destruidos monasterios e iglesias, sinagogas y mezquitas, en las que se conmemora frecuentemente el nombre de Alá. Mas Ok. Alá ayudará en verdad a quien le ayude. Alá es ciertamente fuerte y poderoso. O sea, está hablando claramente que estas guerras defensivas o estas batallas que se dieron, que fueron permitidas para la defensa, no únicamente era defender a los musulmanes, sino defender a todos los que injustamente habían sido atacados. Ok. Pues yo creo que ese punto se queda Es bien claro, claro. Es es claro. es claro. Entonces- El Corán no invita a la guerra. No. Sí. La pregunta siguiente es que si ellos quedaron tan tranquilos, tan pasivos en Meca, seguramente cuando ellos mudaron en Medina, pues mucha gente erróneamente piensan que los musulmanes llegaron al poder en Medina desde una vez, y cuando llegaron al poder cambió las cosas y ellos comenzaron con esa matanza. Eso es lo que esa es la pregunta siguiente de la pregunta anterior. Y pues como hemos contestado parte de eso, yo quiero que si usted quería añadir algo aparte de lo que hablamos, por ejemplo, en el caso de la guerra que pues ellos tuvieron que pelear para proteger ellos mismos, que se llama Guerra de Badr, ¿puede decirnos un poquito más la historia de eso para que el mundo todo sepa que qué es lo que era la condición de los musulmanes de aquel tiempo, aunque ellos fueron en Medina, aunque ellos estaban en una situación más o menos un poquito más mejor que de Meca, pero todavía no estaban en ninguna clase de poder y nada de eso? No, definitivamente. La historia es fácil cambiarla o inventarla por cualquier persona. Eso ha pasado en muchas historias de la humanidad, que inventan, que cambian. Entonces, definitivamente hay una campaña fuerte por manchar el nombre del Islam por personas que lamentablemente no tienen ese conocimiento histórico, no tienen ese conocimiento amplio de lo que es la religión del Islam y su verdadera historia. Y a veces caen en el efecto dominó de repetir solo lo que escuchan, Okay. ¿verdad? Entonces, este es uno de esos casos. Sí, que los musulmanes combatieron, que los musulmanes son guerreros, que conquistan con guerra. Cuando el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, emigró de Meca hacia Medina, iba solamente con un compañero. Fueron perseguidos desde el inicio de su escape de Meca, porque lo querían asesinar. Pero con la protección divina él logró escapar. No salió de Meca con un ejército hacia Medina. Todo lo contrario, iban en unas condiciones totalmente escapando. Cuando él llega a Medina, había solamente un pequeño grupo de musulmanes esperándolo. Y en Medina vivían judíos y vivían personas de otras religiones. No significa que vino el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, con un ejército y tomó Medina. Eso no fue así. Más sin embargo, por elección de todas las personas de Medina y porque hubiera una paz
y porque el Islam invitaba hacia la paz, y porque el profeta, que la paz de Dios sea con él, no llegó de una forma a imponer ni a exigir, sino todo lo contrario, de una forma humilde, fue escogido por los líderes de Medina para que él tomara entonces Muy bien, el control de Medina, y así y empezó a crecer. Y muchos empezaron a aceptar el Islam, y había paz, y había libertad religiosa. No había ningún problema entre judíos o entre Sí. musulmanes. Y cuando esto empezó a brillar y empezó a resurgir, entonces las personas de Meca, al ver esto, pues sí temieron, ellos iban a crecer y que iban a ir en contra definitivamente de lo que ellos estaban promoviendo, que realmente había mucho desorden en Meca, que eso también es bueno verlo, porque muchos creen que había una guerra entre creyente y no creyente. El verdadero punto es que el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, estaba invitando al bien. Asesinaban a las niñas cuando nacían, porque era una vergüenza cuando alguien tuviera una niña. Ellos eran bebedores, las mujeres no tenían ningún derecho. No tenían derecho a sus bienes, eran una propiedad que si el esposo moría era propiedad del hermano o de la familia. Y el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, vino a establecer una paz social que iba en contra de todos estos vicios y todas estas cosas. Por esa razón ellos empezaron a atacar esa paz, esa estabilidad que el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, estaba trayendo. Y en el caso de guerra, como que ellos fueron de un militar de 1000 y en otro lado los musulmanes eran nada más 313, con Exactamente. pocos recursos, ¿verdad? Y entonces eso no era ningún poder. Eso no fue una defensa legítima Sí. y para protección, como ya lo dijimos anteriormente, de los niños, de las mujeres, de los ancianos y de los templos religiosos de otras religiones también. Ok, pues vamos para el próximo. Pues que después ahí viene otra pregunta, y eso es de la misma serie, de misma pregunta que lo que estamos contestando. Ellos dicen, bueno, si fue así que ustedes dicen que la religión islámica era lleno de paz y el profeta Muhammad con su propio ejemplo mostró una religión perfecta, lleno de armonía, hermandad y todo, paz. Pero ellos dicen que después los musulmanes cogieron muchas tierras en nombre de expansión del Islam. ¿Cómo tú piensas que ocurrió realmente en este caso? ¿Qué realmente pasó? Porque después del profeta Muhammad, la paz sea con él, vinieron 4 sucesores, lo cual eran, que se llaman califas. Y ellos, pues el tiempo de ellos quedó más o menos 30 años. Y entonces eso es una fase después del profeta Muhammad. Y hay otra, después vinieron otros clase de los líderes que pues ahí fueron unas guerras. También hay que explicar para que el mundo que quieren saber sepan que qué realmente pasó. Si verdaderamente fue una expansión de Islam o fue por alguna otra razón. ¿Cuál era la razón? Brevemente, por favor. Sí, no existió nunca o no existe, no fue una realidad el que el Islam se haya expandido por la espada o que las guerras hayan sido guerras expansionistas de conquista para imponer una religión. En esta época existieron ciertas guerras, pero todas siempre fueron defensivas. En la época de los califas, estos 30 años fueron guerras defensivas porque fueron atacados por la misma creencia, digamos, que tenían de que estaban subiendo en poder. Pero el ejemplo es claro, nunca en la época del profeta Muhammad sallam, en la batalla de Badr y otras, no tenían un ejército organizado, sino eran las personas que se organizaban para defenderse. Y posteriormente siempre existió la misma creencia, que ellos estaban creciendo en poder y que iban a ser un poder militar y que iban a tener influencia. Y como estaban cambiando la vida de las personas para bien, estaban quitando costumbres ancestrales que tenían contrarias a la moral, entonces estos temores hacían que quisieran atacar y que quisieran destruir básicamente las bases de ¿Usted lo está que de era el acuerdo Islam. con eso? Sí, no, totalmente, sí. Es bien claro y bien sencillo. Desde la época del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y luego con sus 4 califas y posteriormente, hubieron muchos emisarios que partieron a muchos pueblos para llevar el mensaje del Islam, para invitar a las personas. ¿Cuáles fueron estos países cercanos? Para por lo menos decir de cuál territorio estamos hablando. ¿De qué? ¿Siria? Estamos hablando de Siria, lo que Yaman. comprende hoy Irán, Yemen, Ok, todos pues estos ok. sectores. Definitivamente, al momento que las personas empiezan a aceptar el Islam, se crea el mismo problema que sucedió en Meca, que las personas que ya venían practicando una religión, pues se oponen y se van en contra de esta moral
de estos principios, de estos valores que se estaban estableciendo nuevamente. Y se inician de nuevamente los ataques. Vienen los musulmanes y tienen que defenderse sobre estos ataques, pero lo que hubo fue una expansión del mensaje del Islam. Los musulmanes estaban trayendo conocimiento, los musulmanes estaban trayendo moral. O sea, base de ejemplo de noble profeta Muhammad, lo que ellos aprendieron de propio ejemplo del profeta Muhammad, ¿verdad? Totalmente, Sí. siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, llevando un mensaje de paz. Sí. Y las personas, al ver este grupo de musulmanes que andaban limpios, que hacían sus plegarias, que eran buenas personas, querían estar en este grupo, querían ser como ellos. Y esto fue lo que provocó siempre el rechazo de algunos grupos y lo que se... Entonces, brevemente, ¿qué pasó después con los otros? Después vinieron otros líderes, después que los Khilafat verdadero, justa, se acabó, después de 4 califas. ¿Qué es lo que pasó con los otros líderes Pongamos musulmanes? solamente brevemente, en claro, pongamos pongamos en claro algo. El Islam jamás tuvo una expansión a través de la espada. Esto es totalmente falso. ¿Hubieron defensas? Sí, pero el Islam se expandió a través del conocimiento. Esto no hay ninguna duda. Definitivamente hay algunos grupos que se aprovechan siempre. Esto ha pasado en todas las religiones. Aislados a la verdadera enseñanza, aislados a la esencia del Islam, actuando por sus propias pasiones de conquista, sí hubieron grupos que fueron conquistando, fueron haciendo tal vez atrocidades, pero eso no es parte de la historia islámica. Eso hay que entenderlo. Sí se dieron casos, pero en sí, el Islam nunca tuvo una expansión a través de la espada. Eso es totalmente falso. Solo quiero hacer una pequeña Bien breve. Sí. Antropológicamente, el hombre, en su historia, a través de 10.000 años de historia que está más o menos registrada, ha vivido en guerras. Sí. O sea, no se trata de que el Islam o que los musulmanes provoquen guerras, se trata que la humanidad misma provoca guerras. Nosotros mismos en Guatemala tuvimos una guerra durante 30 años y si vemos la historia de nuestro país, en 150 años ha tenido varias guerras y todo el mundo, o sea, es una conducta humana el realizar guerras. Vemos en el antiguo Egipto, Roma, que fue un imperio que se creó a base de las guerras. Vemos también en los imperios del norte. Y podemos citar miles de ejemplos y la mayoría de estos ejemplos no tienen que ver con religión o no tienen que ver con... Perfecto. Nos queda un poquito de tiempo, me dicen los productores, y vamos a hacer la pregunta rápida y eso es para usted, señor licenciado, porque es un abogado y me puede contestar más bien. Vinieron esos asuntos de cartoon de profeta Muhammad, insultando al profeta Muhammad, y ellos dicen que eso es base de freedom of expression, lo que se llama libertad de expresión, y eso pues nuestro califa se ha hablado de eso, pero brevemente, ¿qué usted piensa como un abogado que qué realmente es? Jurídicamente hay que entender algo muy concreto. El derecho en sí es un punto medio entre la anarquía y el despotismo. Significa que sí existen derechos, pero existe una contraparte, que es la limitación de estos derechos. En ese orden de ideas existe la libertad de expresión, yo puedo expresarme libremente, no puedo de tener límites a mi expresión, pero los límites que establece el mismo derecho internacional, el derecho de la libertad o de los derechos humanos, es que yo no puedo en mi expresión ofender a otra persona, porque entonces cruzo una línea de lo que es el derecho, de lo que está reglamentado y paso a la anarquía. En el momento de que las personas se expresan y atacan con su expresión a una persona o la libre expresión de sus ideas y sus pensamientos es en contra de la creencia fundamental de otra persona o de otro grupo de personas, entonces están violando lo que es los límites de la libertad de expresión. Sí, muy bien. David, usted me contesta rápidamente que en la vida del noble profeta Muhammad, la paz, esos insultos pasaron también. Y él nunca llegó a un extremo de la respuesta como ciertos musulmanes se han hecho, quemando los edificios, amenazando gente. Eso realmente no pasó en la vida de eso, ¿verdad? Definitivamente no pasó en la vida del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Aquí en ambos lados hay un cruce de los parámetros de lo que son los derechos, tanto como las personas que se expresan ofendiendo, porque también hay leyes que hablan de la difamación. Si usted miente, puede ser acusado por mentir. Igual un diario que publique algo que no es cierto, usted lo puede demandar. Pero en este caso, el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, no está para hacer una demanda y decir eso es una mentira. Por eso los musulmanes tenemos que salir a la defensa, pero de una forma que tampoco se crucen los límites del respeto y que no se crucen los límites
de la agresión hacia los demás, como en este caso de quemar edificios o cosas así. Eso es totalmente en contra del Y Islam. no Eso es es- también que nuestra respuesta debe estar como fuimos atacados, por ejemplo. Si ellos atacaron con lápiz, pues hay que contestar Sí. también con lápiz, así como dice Mesías prometido, ¿no? ¿Usted piensa Exactamente, que este es un yihad. Sí, de la dígame. piel. Agregando brevemente, hubieron protestas violentas y demás, y fue algo totalmente incorrecto porque no seguían el ejemplo del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Usted mencionaba en un principio que durante la vida del profeta Mohammed esto pasó muchas veces, se burlaban de él, lo insultaban, le tiraban basura y demás, y el ejemplo que él dio siempre fue de perdón y paciencia. Lo que él hacía era tener paciencia y hacer plegarias a Allah subhanahu wa ta'ala, a Dios, para que le ayudara y le diera el soporte. Y los musulmanes que actuaron en forma violenta no están siguiendo el ejemplo del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Pero a la misma vez no es bueno provocar gente, ¿verdad? Como usted dijo primera vez que, perdóname, que el hecho que hay libertad de expresión no quiere decir que usted comienza a insultar papás o familia de otro, porque pues ahí viene, puede ser que eso salga mal, ¿verdad? En ese sentido, por favor, nos explica un poquito más sobre eso, porque hay mucha gente de medio que preguntan y repetidamente preguntan, vuelven y preguntan, y hay que decir eso claramente, realmente, cuál debe ser la respuesta de un musulmán verdadero a respuesta de eso. Aquí hay dos contrapartes, el que habla y el que responde. Tanto para los medios que tienen todo el derecho a expresar, y no solo los medios, cualquier persona, pero sin cruzar los límites del respeto. Y cuando los medios van a publicar una noticia, tienen que estar seguros y convencidos que la noticia es así. No pueden decir este señor es un bandido si aún no tienen las pruebas, porque pueden ser demandados. En este caso, esta es una difamación al profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Eso fue una ofensa total. Se violaron los derechos de una persona, Ajá, sí. en este caso los derechos del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, porque se le ofendió de una forma injusta. Entonces, definitivamente, esto fue una agresión. Y puede decir que cuál fue la respuesta de nuestra comunidad realmente cuando pasó eso, para decir cómo respondíamos nosotros y cómo respondieron otra gente, brevemente. Nuestro querido califa, desde Londres, pues se pronunció. Lo dijo en discursos, lo publicaron y dio puntos específicos de por qué los medios deberían de abstenerse de publicar este tipo de ofensas. Okay. Porque si el derecho de expresión existe, pero no existe el derecho de ofender a una religión completa, de ofender a millones de personas, que en este caso esto fue lo que hicieron, hirieron los sentimientos de millones de personas. Y que también nuestra respuesta fue de la misma forma, por escrito, ante los mismos medios de comunicación. En ningún momento, ningún miembro de nuestra comunidad se levantó a hacer alguna protesta, pero ni una mínima protesta en frente de un medio de Y comunicación. eso es lo que tú piensas que definitivamente profeta Muhammad lo hizo cuando pasó las cosas contra de él, ¿verdad? Definitivamente. Más o menos en la misma manera, ¿no? Nuestro Fue la misma califa, Okay. sí, se pronunció de la forma correcta, siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, con paciencia, con sabiduría y con coherencia ante este ataque. Pues yo creo que ese punto se quedó bien claro. Y ahora, pues yo creo que el tiempo se fue y quedó con última pregunta, lo cual vamos a hacer la primera, y eso será cuál es el yihad, cuál tipo de yihad hay, y eso vamos a hablar en la próxima programación. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Muchas gracias, y gracias a otras personas que nos están oyendo por su atención, y por favor que vean en la próxima programa acerca de temas en el futuro que vamos a discutir. Muchas gracias. Buenas noches. Salam. Assalamu alaikum. Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica
glorificala. Él es el poderoso